a hablar con Andrea Ontoria. Nos vamos a hablar de economía, de cómo afecta ahora y cómo va a afectar, y cuáles son los nuevos órdenes mundiales de esta pandemia que afecta a todo el país, a todo el mundo en realidad, y tiene sus consecuencias en la esfera económica. Andrea, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gas. Buenas noches, Luz. Acá estamos esperando. Tema complicado para hablar y menos de final, digamos. Así como bomba tiramos. Economía es el tema, digamos, de todos los días. Pensamos cómo se va a volver a armar el mundo. Estamos en misma tesitura con el intendente y con el presidente de la Nación. Hablamos de que vamos a tener que pensar un mundo distinto, y el mundo distinto que se va a venir, seguramente vamos a tener que hablar de otras redes y de otra forma de relacionarnos en la vida económica. ¿Qué problema tenemos hoy en día? Dos temas centrales: el problema del consumo, que seguramente vamos sorteándolo como podemos, y el problema de la distribución. El problema de la distribución, cuando lo hablamos así normal, pareciera que fuera la distribución de los productos, pero yo me refería al problema central que en estos momentos le pasa a todo el mundo, que es el tema de la distribución de la riqueza, porque ese es el lugar donde tenemos que ir a pensar, ¿no? Estamos en pandemia, algunos podemos quedarnos tranquilos en casa, tenemos el sueldo asegurado, hay otros que no. Y bueno, eso nos lleva a pensar... Para agregar brevemente esto, hay 7.000 fueguinos y fueguinas que están desempleados, ¿no? Como aportar un dato a esto que estás mencionando. Exactamente, ese es el lugar a donde tenemos que pensar, porque pensar en una economía para todos implica, en este momento, hacer un esfuerzo, pero es un esfuerzo más palpable, más visual. Uno ya ve, sabe cuáles son aquellas personas que, digamos, si no está dando vuelta a la rueda de la economía, no pueden comer. Y algunas, que nosotros siempre lo pensamos, pero que hay gente que nunca lo piensa, así ruede la rueda de esa economía, así como está pensada hoy en día, tampoco acceden a la comida ni a la vivienda. Digamos, estamos hablando de servicios básicos, ni hablar de la salud, ¿no? Donde hay países del mundo que se proponen estar fuera de una salud universal todavía hoy en día, con una pandemia y con la cantidad de casos que implica que su población directamente, digamos, hay una parte de esa población que no va a acceder, y la verdad que no se hace mucho problema. Claro. ¿Por qué nos pasa eso, no? Claro, bueno, eso lo hablábamos antes con Walter Watt, con Juan José Castellucci, que Argentina, la verdad, en ese sentido tiene ciertos valores como la educación pública, como la salud pública, como la universidad pública. Hay una presencia fuerte del Estado y, de hecho, digo, sin ir más lejos, para bajar un poco también lo que planteas a lo que estamos viviendo día a día, es el presidente Alberto Fernández viene de anunciar un paquete zarpado de medidas económicas para poder paliar un poco esta crisis de que evidentemente la economía va a quedar... ya está parada, porque obviamente una cuarentena total te para la economía y va a quedar golpeada, dolida, ¿no? Seguro, y el momento nos puede dar lugar, que estaría bueno que lo podamos hacer, en analizar todos, qué tanto entonces es indispensable de la economía para vivir y dónde está puesto el eje y dónde tendría que estar puesto, ¿no? Digamos, medio como que es algo que Alberto Fernández había planteado el primer día de su mandato, hablar del hambre. Y bueno, ese es el tema, digamos, ¿dónde se para la economía, o pensada por quiénes tiene que estar pensada la economía? Nosotros siempre solemos decir, la economía la hacemos todos al andar, pero no la definimos todos. Está visto que la definen algunos pocos, y está centrado desde que el capitalismo feroz es el que inunda el mundo, que la economía está basada en el capital y no está pensando, digamos, en cómo sobrevivir, cómo hacer y pensar la economía desde la vida, ¿no? No desde el capital o la renta. Yo creo que más que el coronavirus, o por ahí, aprovechando el coronavirus, pongámonos a pensar el mal de la época, que para nosotros es la renta, ¿no? Porque es aquella parte de la economía que funciona sin que haya producción. Bueno, lo hablaba el intendente hoy en día, hablaba de lo que es, hablamos del peronismo, y el peronismo es el que viene a fundar, es decir, la economía basada en la producción y pensada
en producción y en capital y trabajo, pero no en ese esquema no hablamos de lo que hoy en día está vigente, que es el capitalismo financiero, ¿no? Que es aquel que obviamente en donde lo que manda es la renta y no qué son los productos o qué cosas se produce para generar un beneficio, que nadie está diciendo que está mal, está bueno que tengamos un beneficio. El problema no es el beneficio, el problema es la acumulación. Entonces, una pregunta, Andrea. No, el problema, perdón, una cosa para agregarla, el problema es la acumulación en términos de que como todos los recursos son finitos, si alguien acumula, vos tenés mucho, si alguien tiene mucho, es porque otra persona tiene poco. Textualmente, la economía es suma cero, digamos. Quiere decir que si alguno se queda con algo de más, hay alguien que no la está pasando bien. Y eso es lo que podemos ocupar este momento en el que estamos un poco más sensibles, en lo que pensamos un poco más en el otro, en aquel que le falta la comida o que por este mes no va a poder obtener los beneficios que suele obtener o el sueldo que suele tener. Bueno, pensemos en aquellos en los que todos los meses son crisis y todos los meses son pandemia. Entonces, es un buen ejercicio para repensar la economía desde un lugar que no tiene que ver con que algunos tengan mucho y otros tengan poco, sino que primero empardemos y tratemos de hacer que todo el mundo pueda vivir, que tenga para comer, que tenga para una vivienda, digamos. Sentar bases mínimas, que es aquello que nuestra presidenta de Corazones, como le llamo yo, Cristina, hablaba en foros internacionales y decía, tenemos que pensar un nuevo mundo con nuevas reglas que permitan que nos ocupemos de esto siempre, no solamente cuando surge una crisis. Lo último, Andrea, por lo menos de mi parte, a ver, cuando surge una crisis así, uno imagina que a la vuelta de la crisis, a la salida de la crisis, va a tender a haber más concentración de la riqueza, los que estaban en los bordes se terminan cayendo y otros segmentos sociales van a pasar a los bordes, digo, eso me da la sensación, que breve, si se puede, breve, si no, bueno, es tu espacio, pero digo, ¿cuál debe ser la herramienta para que no pase esto, para que si pasa, no pase con la ferocidad que se prevé que puede llegar a pasar? La herramienta es el Estado. El Estado es el nivelador, es el gran equilibrador de la economía, si es que se toma ese trabajo, ¿no? Por suerte, tenemos en nuestro país el presidente Alberto, que él está pensando precisamente el Estado como esa gran herramienta niveladora de los mercados, que no lo teníamos antes. Ni me quiero imaginar lo que hubiera sido esta crisis con una persona como Macri, que pensaba que realmente los mercados eran los que iban a nivelar este tipo de diferencias o desigualdades. El Estado es el que tiene que estar presente para que se abra un espacio en el momento en el que las empresas tienen que empezar a pensar en, no va a ser un momento para seguir acumulando, va a ser un momento no para vivos, como dice Alberto, sino precisamente para aquellos que quieran poner la producción al servicio del trabajo, y bueno, el trabajo es el que dignifica, digamos, y el que nivela, el que trae, digamos, más distribución en una economía y más todavía en los sectores más bajos. Andrea Ontori hace Otra Economía es Posible en Gamera, en www. Andrea Ontori y Cristian Herbias. Otra Economía es Posible. Bueno, hay que nombrarlo a Herbias, que también es muy importante. Obvio. Tienen pocos capítulos porque lamentablemente estábamos grabando la primera temporada y nos agarró la cuarentena, pero van a retomar, espero que cuando salgamos de cuarentena retomen. Hay 2 o 3 capítulos muy, muy ricos, muy, muy interesantes, con una mirada verdaderamente que aboga esto de que otra economía es posible. Te doy 2 datos para aquellos que estamos, ya que estamos para pensar la economía y pensar un poco, hacernos pensar un poco, pelis. Pero pelis, me meto en tu rubro, perdón, Gas. Vamos, meta. Pelis para ver con los chicos, que tienen que ver con esto, con pensar hacia dónde vamos, pararnos un poco. Wall-E, imperdible, la que ya nombraste hoy, Luz, imperdible. Y otra, el Lorax, también, y esa tiene que ver con la productividad y cómo desde hacer, digamos, productivo los bienes que son indispensables, como los árboles, después terminamos en un mundo que no podemos subsistir. Ahí está, bueno, entonces acá tenemos la columna económica y además recomendación de cine. Andrea, te agradecemos mucho por la participación, seguimos en contacto y en cuanto se levante la cuarentena volvemos a grabar los episodios de Otra Economía es Posible.
seguro para que todos entendamos de qué se trata, porque economía hacemos todos al andar.